Para que puedas ver bien tus videos en tu celular, lo primero que debes hacer es ampliar la pantalla, dirigiéndote a la parte inferior de tu video, dando clic en la esquina. Después, dirígete a la parte superior de tu video en el icono de configuración, dando clic en calidad y cambiándola a 720. Y listo, ya puedes ver tus videos. Al final, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Génesis capítulo 12, del verso 10 al 20. Vamos a mirar un ejemplo en la Biblia de cómo se transfiere una iniquidad o una maldición de los padres a los hijos, ¿no? Ya hemos visto y hemos entendido que la iniquidad no solamente son acciones, la iniquidad también hay una iniquidad emocional. Hay emociones que se han transferido de los padres a los hijos. Entonces vamos a mirar un ejemplo aquí en Génesis capítulo 12 del verso 10 al 20. Dice así Génesis 12, dice el verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Verso 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, aquí miramos un ejemplo donde Abraham por miedo, dice aquí por miedo, ¿no? Dice Abraham, a ver, dice aquí, dice en el verso 13: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma. Sí, en el verso 12 dice: y cuando te vean los egipcios dirán: son mujeres, y me matarán, y a ti te reservarán la vida. Entonces en este pasaje miramos a Abraham, ¿no? Abraham. Él tiene un temor, tiene un miedo. Él sabe que Sara, su mujer, es de hermoso aspecto. Entonces él dice, ¿no? Por el miedo, dice aquí, me matarán a mí, ¿no? Él tiene miedo a la muerte, tiene miedo a que lo maten por causa de Sara, ¿no? Por causa de Sara, su esposa, su mujer. Entonces él idea un plan y dice, ¿no? Que ella tiene que decir, y ellos van a decir que ella es la hermana de él. Toda esta trama, todo este escenario que Abraham está creando es porque él tiene un temor de que lo maten, ¿sí? Entonces de ahí es donde nace todo este escenario que vamos a ver, que él idea un plan y le dice a Sara que ellos van a fingir que ella es la hermana. En esta situación, entonces Abraham está en Egipto y dice aquí, ¿no? Que él pone en peligro, ¿no? A Sara, porque Faraón la lleva a su casa. Faraón, como Abraham la presenta como hermana, pues él dice aquí que él le hace favores, ¿no? Que él le dio favores a Abraham, porque él pensaba, ¿no? Que Sara era su hermana, ¿no?
que él podía haberla tomado, dice en otro versículo aquí abajo, que él podía haberla tomado como mujer porque él tenía interés en ella porque era de hermoso aspecto. Pero la verdad era que pues Sara obviamente es la esposa de Abraham, pero todo este conflicto que se genera, todo este escenario nace del temor de Abraham, del temor a la muerte, ¿no? Entonces pone en peligro, analicemos que esta situación pone en peligro número uno a Abraham, porque él está mintiendo, no le está mintiendo a Faraón, y él está poniendo en peligro su propia vida, o sea, él quería evitar eso, no, él estaba tratando era de que no lo mataran. Pero él al hacer esto que él planea, él se pone en peligro también él, porque él está poniendo en riesgo también a su mujer, ¿no? Pone en riesgo a su esposa porque el peligro de que Faraón la hubiera tomado como mujer, porque él es inocente, él cree lo que Abraham le dijo, que ella es su hermana. Entonces Abraham no solo se puso en peligro él mismo, sino que puso en peligro a su mujer. Puso en peligro a Faraón, porque Faraón terminó pagando las consecuencias porque Dios sabía que Sara era la mujer de Abraham. Entonces Dios empieza a apretar a Faraón por causa de que él está reteniendo a la mujer de Abraham. Aunque Faraón lo hace con un corazón sano, ¿no? Él no lo hace con mala intención porque él cree que Sara es la hermana de Abraham. Ahora vamos a Génesis 26 del 8 al 10. Génesis 26, 8. Génesis 26 del 8 al 10 dice: ahora vamos a ver un escenario con el hijo de Abraham, Isaac. Dice Génesis 26, 8. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, ella es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Verso 10, Génesis 26, 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por un poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Verso 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocase a este hombre o a su mujer de cierto morirá. ¿Qué miramos en este capítulo de Génesis 26? Miramos la transferencia que le hizo Abraham a su hijo. Abraham, por miedo a que lo mataran por causa de la hermosura de su mujer y de un escenario, y mintió, dijo que ella era su hermana. ¿Qué hizo Isaac? Isaac, como dice aquí en el versículo, dice el verso 9, dice: llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí de cierto ya es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Porque Isaac también, él dijo que era su hermana, su esposa, hizo el mismo plan, o sea, siguió el mismo camino de Abraham, siguió la misma, heredó de Abraham ese código, esa información, ese temor a la muerte, porque Abraham temía que lo mataran por Sara. Ahora Isaac está temiendo que lo maten por su esposa Rebeca. Abraham le dijo a Sara que ella tenía que decir que era su hermana. Isaac le dijo a su esposa que ella tenía que decir que ella era su hermana. Entonces estamos mirando esta transferencia, ¿no? En este caso principalmente es una transferencia, una iniquidad emocional. Todo esto nace ¿de dónde? Del miedo. Abraham tenía miedo a que lo mataran por Sara y se lo transfiere, esta iniquidad se transfiere a Isaac. Ahora Isaac, siendo ya un adulto y teniendo su esposa, se le activa esto, ¿no? Entonces ahora él hace lo mismo que hizo Abraham. Tiene miedo, el mismo miedo que tuvo Abraham a perder a Sara. Ahora ese miedo lo tiene Isaac a perder a su esposa Rebeca. Entonces Isaac empieza a seguir el mismo paso, a seguir el mismo código, a seguir la misma programación que recibió de su padre Abraham. Repite exactamente lo mismo, ¿no? Entonces el mismo escenario con diferentes actores, ¿no? Entonces aquí miramos, es lo mismo, la misma situación, pero en vez de ser Abraham, ahora es Isaac el que está repitiendo esta situación, el que está repitiendo este proceso, el que está sufriendo las mismas consecuencias, ¿no?
Entonces ese es un claro ejemplo de cómo opera, ¿no? En este caso una iniquidad o sí, una iniquidad emocional, un miedo a la muerte que tenía Abraham, lo vemos heredado en Isaac. Aquí lo miramos que se está heredando, no se ha transferido esa información, ese miedo quedó transferido en los genes de Abraham y esa información la recibió Isaac. La está recibiendo Isaac, esta información genética. Ese miedo que tenía Abraham a la muerte, ese miedo a perder a su esposa, ese mismo miedo lo recibe Isaac y empieza a vivir la misma situación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una programación genética. Entonces, el camino que Abraham caminó, ahora Isaac está siguiendo los mismos pasos, está siguiendo las mismas huellas de su padre. En este caso, pues es algo, digamos, que los afecta, no era un miedo, era un temor a morir que tenía Abraham y que lo heredó Isaac. Ahora otra cosa que miramos en este pasaje, en estos dos pasajes que miramos, en el escenario de Abraham y en el escenario de Isaac. Abraham, su miedo que tenía a la muerte, a ese miedo puso en peligro a Sara. Él la expuso a que un egipcio la tomara, que otro hombre se la tomara, ¿no? Que pudiera acostarse con ella otro hombre porque él mintió. Al él mentir que ella era su hermana, Faraón se lo dice, ¿no? Que cualquiera podía haberse acostado con ella, ¿no? Porque como era de hermoso aspecto, o sea, cualquiera le gustaba o se sentía atraído por ella. Entonces, ¿la iniquidad dónde está? Esta iniquidad nace en Abraham. Pero vemos que esta iniquidad está afectando a Sara. Sara está expuesta, Sara está en una situación de peligro por culpa de la iniquidad de su esposo Abraham, por culpa de este sentimiento que él tiene de miedo. Y así como Isaac lo heredó de Abraham, posiblemente Abraham heredó este sentimiento de su padre, ¿no? O sea, Abraham lo pudo haber heredado también de otro ancestro. Entonces esto se está transfiriendo y estamos viendo que no solo puso en peligro al propio Abraham de perder a Sara, puso en peligro a Sara de acostarse con otra, de que se la tomara otro hombre, ¿no? Por causa de esta mentira. Puso en peligro a Faraón porque Dios empieza a oprimir a atacar este pueblo por causa de que él está tomando, de que este Faraón o de que estos egipcios pudieran tomar la mujer de Abraham. Entonces se empieza a poner en peligro a un poco de gente, aunque la iniquidad está en una sola persona, ¿no? Y Abraham es el que está transportando esta iniquidad. ¿Y cómo sabemos que es Abraham? Porque Isaac está replicando, ¿no? En Isaac se replica la misma situación, el mismo miedo, el mismo temor, el mismo escenario donde pone en peligro su vida, a su esposa y a otro hombre. El mismo escenario se está repitiendo, ¿no? Entonces sabemos que la iniquidad la está transfiriendo a Abraham en sus genes. Y estamos viendo que esta iniquidad de alguna forma se transfirió o alcanzó a las esposas, ¿no? Pues lo que Abraham tenía, eso afectó a Sara. Eso expuso a Sara a un peligro. Eso puso a Sara en un peligro inminente, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que ella era hermana de Abraham. Entonces también miramos que esta iniquidad, digamos, cuando dos personas han formado un hogar, se han casado, hay que entender que también hay una transferencia de iniquidades. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces hay una transferencia de iniquidades. Entonces la iniquidad se puede transferir, ¿no? No solamente de padres a hijos, a familiares, sino que la iniquidad también, recordemos que la Biblia dice que cuando dos personas se hacen uno, forman una sola carne. Cuando se casan, cuando se unen, pasan a ser una sola carne, pero no solo una sola carne, sino que hay una unión en espíritu, una unión en alma y una unión en cuerpo. Esto hace que se transfiera también la iniquidad de la otra persona. Entonces el esposo comparte la información genética que tiene con su esposa y la esposa le comparte la información genética que ella trae a su esposo. Entonces el miedo nace en Abraham, pero él está transfiriendo, él está influenciando con su miedo, con su iniquidad, le está influenciando a Sara y la está poniendo en peligro.
Isaac, con el miedo que heredó de su padre Abraham, ahora está poniendo en peligro, está afectando la vida de Rebeca, está afectando la vida de Rebeca. Entonces aquí miramos cómo la iniquidad se transfiere también entre esposos. Entonces la iniquidad la tiene Abraham, pero Sara es la que está siendo afectada principalmente. Por eso en estos casos, digamos en los casos de las parejas, sería bueno, sería ideal, ¿no?, que dos personas antes de casarse se pudieran hacer una limpieza, ¿no?, una limpieza generacional, una limpieza en el ADN, que pudieran hacer un trabajo para limpiar la iniquidad. Porque esto le evitaría grandes problemas a la pareja, ¿no? En este caso, esa iniquidad que está manejando Abraham se le activa a Isaac en el momento en que él ya tiene pareja, porque era una iniquidad que Abraham la vivió cuando tenía esposa. Entonces esa iniquidad se le activa cuando Isaac ya tiene su propia esposa, no se le activa antes porque es con una esposa, la iniquidad es con la esposa, entonces él tiene que primero casarse y después de eso esa iniquidad se activa, ¿no? Se le activa a Isaac ese mismo temor, ese mismo miedo a la muerte. Entonces eso también sucede en este momento, en nuestros tiempos, que cuando dos personas se casan existe esa transferencia. Entonces en ese caso, digamos, la esposa tiene que mirar qué iniquidades tiene la familia de mi esposo, qué iniquidades tienen, porque esas iniquidades que tiene el hombre van a afectar a la esposa, como lo estamos viendo en el caso de Abraham. Abraham es el transportador de la iniquidad, el que transporta ese temor, ese miedo a Isaac, pero está siendo afectada Sara, después es afectada Rebeca. Entonces vemos que esa iniquidad afecta al cónyuge, ¿no? Entonces es necesario hacer un trabajo, ¿no? Yo mirar qué iniquidades tiene la familia de mi esposo, qué iniquidades tiene mi esposo, qué está heredando, qué patrones repite. Porque eso indudablemente va a terminar de una u otra forma afectando a la esposa, y no solo a la esposa, a los hijos, el entorno, así como lo que vimos con Abraham. La iniquidad o el temor está en él, pero él afectó ¿a quién? A Sara. ¿A quién afectó? A Faraón. ¿A quién afectó más esa iniquidad? A Isaac, su hijo. Entonces, aunque ellos no son los portadores de la iniquidad, de ese miedo, ese temor, ellos están pagando todas las consecuencias de lo que está sintiendo Abraham, del miedo a la muerte. Y por eso decíamos hace un momento, probablemente Abraham no es la fuente, puede ser su padre, un abuelo, un ancestro, que es el que empezó o el que generó este miedo a la muerte. Y Abraham solamente puede ser igual que Isaac, una persona que transportó este gen a otro, a su próxima generación. Entonces es necesario hacer un trabajo profundo, un trabajo familiar, empezar a ver quién es la persona con la que yo estoy conviviendo, quién es la familia de mi esposo o de mi esposa, quién es la familia, qué situaciones han vivido, qué experiencias difíciles vivieron, qué enfermedades hay en el árbol generacional de mi esposo. En este caso, como el que transporta el gen es Abraham, entonces yo tengo que mirar qué tiene mi esposo, qué genes tiene, quién es su padre, quién es su madre, ¿sí? Porque eso me va a dar la información a mí de qué me puede pasar o qué me puede acontecer en el futuro según la información genética que tiene mi esposo o mi esposa. Entonces tengo que empezar a hacer una revisión del árbol genealógico de mi esposo, ¿no? Entonces mirar, bueno, en él se está manifestando esto, o qué pasó con su padre, qué pasó con su madre, cómo vivían sus hermanos. Por ejemplo, experiencias que marcan la vida o que son importantes, que se puedan replicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el papá de mi esposo murió, por ejemplo, de un cáncer. Entonces eso tiene una inclinación a volverse a repetir, a volverse a manifestar. ¿En quién? Pues en el esposo, ¿no? En el hijo de esta persona.
que en la familia de mi esposo han habido un poco de hogares separados, todos los hermanos de mi esposo son separados, entonces esa iniquidad también se puede manifestar, o hay una tendencia muy alta de que se manifieste en mi hogar, ¿no? Que en la familia del esposo todos han sido, por ejemplo, personas que han tenido, por ejemplo, fracasos en el mundo financiero, ¿no? Que todos quisieron formar o tener una empresa y no pudieron. Entonces eso también se va a manifestar en mis finanzas, ¿no? Lo que tiene el esposo, eso va a afectar el hogar porque él lo va a manifestar en el hogar. O que en el matrimonio, o digamos en los padres o los abuelos de mi esposo hay situaciones de infidelidad. Entonces yo tengo que analizar y mirar qué patrones hay en mi esposo, en su familia, porque eso va a ser una tendencia a volverse a manifestar, eso tiene una inclinación a volver a aparecer, a volverse a replicar. Entonces es necesario hacer una revisión, ¿no? Yo tengo que hacerme una revisión, tengo que hacer una revisión en mi árbol familiar, en mi árbol genealógico, para ver qué inclinaciones hay en el árbol, y qué inclinaciones, qué sentimientos, qué procesos de dolor hay, qué emociones hay, qué cosas se guardaron, qué iniquidades han estado en el árbol, como por ejemplo la brujería, y por ejemplo mi mamá o mi papá practicaron brujería, la abuela, el bisabuelo. Entonces necesito tener claro todo eso, lo que yo he practicado, y también necesito conocer el árbol genealógico de mi pareja para saber a qué me puede exponer mi pareja, qué puedo esperar de mi pareja, para saber qué programación tiene mi pareja en su ADN, porque la persona consciente o inconscientemente va a terminar repitiendo lo que hicieron sus padres, abuelos, tíos, familiares. Tengo que entender que hay una programación inconsciente, es una programación inconsciente. Entonces Isaac no fue que quiso repetir, porque él seguramente ni siquiera se enteró de esto que pasó entre Abraham y Sara, de cuando él le dijo a ella eso, él seguramente nunca supo. Pero esa programación está en el ADN, así que Isaac no necesitaba saber que Abraham le contara. Isaac heredó esa información genética, la heredó en su ADN espiritual, su ADN almático. Entonces necesitamos saber qué información tiene mi pareja, qué información tiene mi esposo, qué información tiene mi esposa. En el caso del hogar, pues saber si hay divorcios en la familia, ¿no? ¿Cuántos divorcios han habido en la familia de mi esposo? ¿Cuántos fallecidos han habido en la familia de mi esposo? ¿De qué murieron? ¿Cómo murieron? ¿Cómo son los padres de mi esposo? ¿Cómo viven? ¿Cómo fueron los abuelos? ¿Sí? Entonces es necesario hacer un estudio profundo del árbol familiar, del árbol genealógico, para que yo como esposo o como esposa sepa qué me puede pasar, qué me espera en un futuro. Porque como decía hace un momento, la mayor parte de información de lo que nosotros hacemos está programado genéticamente. Lo que nosotros hacemos simplemente es replicar, repetir todo eso que ya tenemos programado. Y si lo que tenemos programado son cosas que nos van a llevar al dolor, al sufrimiento, a la pérdida económica, entonces pues todo eso se va a manifestar en diferentes situaciones. Eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Entonces analizar, ¿no? Que el esposo va a repetir la información genética que hay en su árbol, y la esposa va a repetir la información genética que hay en su árbol. Y hay que tener en cuenta que el esposo le puede hacer una transferencia a la esposa, y la esposa le puede hacer una transferencia al esposo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso para poder saber, sí, entonces qué me espera a mí en la vida, qué me espera en el hogar, qué me espera en el futuro. Porque todos traemos una carga genética, una programación hereditaria, ¿sí? Entonces hay cosas que se pueden predecir por la información genética, por lo que vivieron los ancestros, ¿no? Entonces todo eso hay que mirarlo.